interesante que es los miedos porque todos tenemos estos miedos a diferentes cosas, por situaciones que hemos vivido, sí, pero muchos son aprendidos, ¿cierto? Entonces, precisamente a esos miedos queremos referirnos, porque si son aprendidos, pues de la misma manera podemos tener un método para desaprenderlos, ¿cierto? Sí. Ale, hay que diferenciar entonces entre dos tipos de miedos. El miedo que es de la supervivencia, que como especie lo tenemos, que nos permite preservar la especie. El miedo que nos dice detente ante un peligro, no corras, muévete, actúa de tal o cual manera. Ese es un miedo real y es un miedo que hay que seguir porque Que tiene que ver preserva la vida. precisamente exactamente con preservar la vida. Pero están los otros que son los miedos psicológicos. Estos son los miedos que son aprendidos, o sea, los miedos que Sri Bhagavan dice vienen de la anticipación, vienen de crear, de creer que algo puede pasar y de crear una película, porque como la mente tiene todo este poder, esta capacidad o este interés, digamos, más bien en preservarnos, en cuidarnos, entonces nos está haciendo ver todo el tiempo situaciones difíciles, ¿no? Entonces está, por un lado, esta amígdala que nos está diciendo, nos está empeliculando y nos está mostrando cosas así extraordinarias que podrían pasar y que podrían afectarnos y todo lo que vendría después de eso. Y está el hipocampo, que es el que realmente ve la vida en blanco y negro y dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? Y esa conexión de alguna manera con la conciencia que nos permite y con la divinidad y con la presencia, el estar en el aquí y en el ahora, que nos permite saber actúa, no actúa, es real o no es real. Los miedos a los animales, a las alturas, a la pobreza, a la escasez, o sea, todo este tipo de miedos que muchas veces son, Ale, simplemente transmitidos, que no tienen que ver con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo, para nada, pero los sentimos porque los vivimos en nuestra infancia y nos los pasaron. ¿Mm? Así es, muchos de ellos en nuestra infancia y otros tomados de los medios de comunicación, la televisión, el radio y lo que comenta la gente, son especialistas en administrar nuestro miedo. De hecho, el sistema se encarga de generarnos una cantidad de miedos porque nos dicen, mira, este es el miedo, cuidado, pero te tenemos la solución, ya sea el gobierno o este producto, con esto te solucionamos, ¿cierto? Yo recuerdo mi sobrino alguna vez viendo una publicidad de una gaseosa donde la gente estaba feliz tomándosela, él estaba muy pequeñito en ese momento y me decía, cuando uno toma eso se siente así de feliz, o sea, realmente te llenan de un elemento y actúan sobre él, todo emocional, ¿no? Entonces, el sistema también nos inculca y nos incorpora una cantidad de miedos y ¿qué pasa? Nosotros empezamos a generar una cantidad de creencias, de pensamientos que al pensarlos construimos una base llena de creencias respecto a ese miedo. Entonces, precisamente, ¿cuál es el trabajo de conciencia? Saber que esos miedos son artificiales, o sea, no los estamos viviendo, pero los estamos tomando de alrededor, ¿no? Y darnos cuenta que los estamos sustentando con creencias nuestras, que estamos generando pensamientos, opiniones y juicios que lo hace la mente automáticamente respecto a esa situación y tomamos ya eso como una realidad. Eso es maravilloso lo que dijiste, Ale, porque fíjate que tiene que ver mucho la publicidad. La publicidad está basada en eso, en resolver carencias, carencias que a veces son creadas, ¿no? No que no las, a veces no, en la mayoría de los casos son Sí. creadas. O sea,
No necesitamos ese carro, no necesitamos esa casa, no necesitamos ese medicamento, acuérdate que cuando tengas tal edad te puede pasar esto. No dejes de hacer esto y toma este medicamento para evitar eso que va a venir cuando tengas tal y cual edad. Y yo he oído mucho a mis clientes a veces decir, no, es que ya estoy en esta, entonces ya es natural que a mí me pase tal o cual cosa. Eso son cosas de la edad. O sea, todo esto es, como se dice, una programación en torno a un sistema que quiere vendernos cosas, que quiere transmitirnos cosas, que quiere controlarnos de alguna manera, porque el miedo genera control, ¿no? Y nos hace ver también al otro como el enemigo. Cuídate del otro, el otro te puede robar, el otro te puede hacer, el otro te puede engañar, el otro, o sea, la cantidad de cosas que se pagan en seguros, y no es que no podamos prevenir, no nos referimos a eso, o sea, hay Ni no algo ir al médico, racional, ni no tomar las exactamente, medicinas, no se trata exactamente, de eso. pero no lo hagamos desde el miedo, o sea, por eso incluso yo siempre le he dicho a mis clientes en general, nunca tomamos una decisión cuando estamos en un momento de miedo, de pánico, de incertidumbre. Las decisiones se toman con cabeza fría, porque cuando estamos movidos o movidas por el miedo para tomar una decisión, siempre vamos a tomar decisiones equivocadas. Siempre vamos a tomar decisiones desde la mente, que es ganar y perder. Hago esto, pero tal esto, y entonces hago esto. Y muchas veces esas decisiones traen peores consecuencias. O sea, como dicen, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, démonos el tiempo, insistimos mucho en que la presencia, estar presente en la situación que está ocurriendo, mirarla de frente, pedir guía. La meditación, Ale, es maravillosa para recibir y también para sanar esas creencias, ¿no? La meditación, Sí. los audios de afirmaciones que van apoyados de alguna manera, la película mental, o sea, que van apoyados con Que en emociones nuestro canal elevadas. hay varias, ¿no? En nuestro 5 canal hay tenemos algunas 5 películas mentales que gratuitas. sirven mucho y sirven un montón para hacerla antes de dormirse y al levantarse es espectacular, ¿no? Exactamente, porque todo esto hace que nuestra mente empiece a sintonizarse con las cosas positivas. Y acuérdense que siempre les hemos comentado, o sea, nosotros tenemos la capacidad de conectar o con un área o con la otra, ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Eso es parte del hábito que hemos desarrollado a través de la vida que hemos ido creando, ¿sí? De manera que podemos, de la misma manera que nos hemos acostumbrado a poner nuestra mente en el miedo, en el que sí, pero qué tal que a lo mejor me paralizo, no puedo actuar y doy el poder a otros, porque el miedo también nos lleva a dar el poder a otras personas, ¿no? Cuando decidimos empezar poco a poco a cambiar esa percepción del mundo, empoderarnos y ver de frente nuestros miedos. O sea, hay un ejercicio muy lindo que dice, tengo miedo a, en Gestalt, que es una lista, tengo miedo a, y al frente ponemos elijo. ¿Qué elijo hacer para trabajar sobre ese miedo? Tengo miedo a una enfermedad, no sé qué. ¿Qué elijo? Elijo cuidar mi cuerpo, elijo alimentarme bien, elijo hacer ejercicio, elijo hacerme chequeos cada determinado tiempo, lo que sea. Tengo miedo a quedarme solo. ¿Qué elijo? Elijo generar mayores relaciones, abrirme a nuevas amistades, conocer nueva gente, cambiar mi carácter si es necesario, ¿cierto? O sea, el miedo versus la elección es maravilloso porque nos permite saber que tenemos un poder de acción. En lo otro nos quedamos en el, tengo miedo, no quiero ni pensar en eso, no puedo pensar, y nos trasnochamos, como decimos, pasamos la noche en vela pensando en los miedos, sin ver que tenemos elecciones que podrían cambiar nuestra vida, ¿no? Exactamente, porque cuando estamos en el miedo y ahí paralizados es porque estamos en la víctima y de alguna manera en la zona de comodidad de no hacer, ¿no? Realmente esto requiere una acción, el ver lo que dicen, las creencias, ver la validez de esas creencias, ¿cierto? Porque cuando ya vemos las creencias, las apuntamos, súper importante escribir, escribir tiene una magia increíble. Entonces, date cuenta tus miedos,
¿cuáles son las creencias? Que porque ese miedo, sí, porque el país está así o las cosas vienen así, entonces ese es el miedo, escríbelo. Luego, míralo, analiza la validez de esas creencias, porque a veces con solo escribirlas te das cuenta de que algunas son ridículas, ¿no? O sea, que tenemos unos miedos sustentados en algo que definitivamente no es real para nada. Y una vez que tenemos las que van quedando, mira la evidencia real que la sostiene y que la refuta, ¿no? O sea, no mires, sí, es porque eso, bueno, pero también está esta otra parte que definitivamente le quita como toda la validez a ese miedo, ¿no es cierto? Y ya con eso entramos en una fase de construir unas nuevas creencias que vayan a lo que tú dices, a la elección. ¿Cómo quiero vivir? ¿Desde ese miedo? ¿Quiero vivir desde ese miedo el resto de la vida? No. Entonces, ok, vamos a construir una personalidad que trabaje ese miedo, ¿cierto? Como dices, como decía el oso, ¿no? ¿Te acuerdas, Ah, sí. Patico? Hay que sentir miedo, puedo tener miedo, pero no dejar de ser por miedo. Tengo derecho a tener miedo, pero no dejar de ser o hacer. El oso era mi esposo que murió, pero que era poeta, pero no dejar de ser por miedo. Por Tenemos miedo, todo sí. el derecho a tener miedo, claro, miremoslos y no permitamos que ese miedo nos paralice. Yo me acuerdo de una anécdota tuya que la he contado mucho, y es cuando una persona, un compañero de trabajo muy exitoso, te empieza a hablar mal y del miedo y de lo que está pasando, y tú le dijiste, tú eres un terrorista, porque Sí, realmente tú, yo ¿cómo le fue la dije, no seas, anécdota? Fue sí, 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 un maravillosa. amigo, un gran amigo, sí, empieza a hablar, sobre todo que esta persona que estaba hablando mal es una persona que vive divinamente, que jamás le han pasado realmente situaciones, pues sí, ha tenido retos como todos, pero digamos que es una persona que vive muy bien y estaba hablando mal de lo que venía y de cómo el país definitivamente iba mal y iba a ir peor para todos y la situación en ese momento de Avianca, que era donde yo estaba trabajando, mejor dicho, iba a ir re mal. Y yo luego le digo, oye, no seas terrorista, porque realmente el miedo es eso, aterrorizar a otros. Y a veces nosotros nos volvemos terroristas y empezamos a asustar a los otros con estas historias que oímos, ¿no? En las noticias. Y nos volvemos terroristas. Y que es un terrorista, alguien que siembra el terror. No seamos de ese bando, por favor. ¿Cómo es que lo llama Vagabán? Las boinas grises, Negras, 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 sí, ¿cómo es las, sí, algo así, las gorras negras, las porque gorras es real, negras. hay unas personas que están encargadas, incluso personas muy espirituales, personas que se precian de tener una labor espiritual y una rutina espiritual, pero que están aterrorizando todo el tiempo a la gente a través de las noticias, inclusive pasando mensajes que ni siquiera corroboran si son reales o no, asustando, diciendo lo que podría pasar. Y esto es contagioso. Y cuando esto se contagia, acuérdense que estamos en un momento de la humanidad donde todos ponen, cada Sí. pensamiento de nosotros está poniendo a la humanidad, a la conciencia o a la inconsciencia. Y de alguna manera, o sea, a veces creemos que estamos haciendo el bien y resulta que estamos siendo terroristas y generando una onda que se está expandiendo y que está generando caos en el ambiente, o sea, cada vez más caos. ¿Mm? Así es, y no desconocemos que ocurren situaciones muy Sí, delicadas y que en nuestro planeta están ocurriendo claro. situaciones muy delicadas por las cuales estamos orando. Elijamos orar en vez de unirnos a esta situación y a generar más miedo alrededor, porque sí hay situaciones que están Sí, ocurriendo, y las y respetamos empecemos, y las sí, honramos. y por favor, claro que sí. Oramos por los ángeles y sus incendios todo el tiempo, visualizando que está bien el lugar. Visualicemos un planeta feliz, un planeta con sus elementos en calma, en armonía. Sembremos eso todo el tiempo para generar
Recuerden que lo que ocurre adentro es lo que vemos afuera. Sí, Ale, Afuera sí. está la respuesta de todo lo que está ocurriendo en nosotros como humanidad, ¿no? Y estamos haciendo, seguimos haciendo el minuto a las 7 de la noche por el planeta, o sea, 7 de la noche hora de Colombia, seguimos suspendiendo clases, Un consultas, minuto, estemos en donde estemos, un solo minuto dedicado a la Tierra para visualizar un planeta en armonía, una humanidad en comunión, en unidad, con todos los elementos, respetando y unos elementos respondiendo de manera armónica a este cambio y transformación de conciencia de la humanidad. Esa sí es una labor que podemos hacer todos los días, cada que nos acordemos, visualicemos, oremos, es nuestra mejor forma de aportar al planeta y de aportar a toda esta situación que estamos viviendo. Y si exactamente. podemos hacer algo, porque nuestro trabajo, nuestro está en un También, punto en donde claro, tenemos que hacer, donde donde podemos hacer podemos ir algo, más pues allá. lo hacemos. Claro, hacemos lo mejor que podamos desde nuestra labor cotidiana. Pero cuando es algo que no está a nuestro alcance, oramos, porque esa es nuestra mejor función. Así es, así es. Y con los miedos personales, bueno, ya saben, mirarlos, empezar a crear unas nuevas creencias y trabajarlas, mirar esa respuesta automática que vaya cambiando, ¿cierto? Ir revisando. Tenemos que estar encima de nosotros mismos porque es nuestra vida el resultado. Así que bueno, vamos entonces a repetir el Mula Mantra para sintonizarnos con la frecuencia de la divinidad.